más y de repente entonces leí en Segunda de Reyes, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y hay que ordenar. Mire, le aseguro que mientras estaba mal, mis prioridades cambiaron. Pero no podía dejar de pensar en Jesucristo. Pero mis prioridades cambiaron. Y cuando yo sentí que el Señor decía, ordena tu casa, dije, porque mi casa se está habitando de cosas, mi corazón ha vuelto a sentir algo que tiene que desligarse de mí, que tiene que desarraigarse del alma. Y entonces nosotros venimos a la iglesia, oramos, tenemos madrugadas maravillosas, pedimos por muchas cosas. Me di cuenta que pedimos por innumerables cosas, pero no pedimos realmente lo que clama nuestra alma, que es la sanidad interior, la de reconocer realmente que mi estado anímico es igual al del principio de la existencia de la creación. Mi estado anímico, mi alegría y la fortaleza que Él nos da viene desde el principio. Eso me asegura que, y eso es el Espíritu que testifica que somos hijos de Dios. Y me di cuenta de la importancia y de lo necesario que es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque toda la palabra que Dios habla, todo lo que está escrito es espiritual. Y venimos a la iglesia y todo es espiritual. Y Jesús dice, pero si ustedes no creen en las cosas que yo le hablo de la tierra, de lo que ustedes viven a diario, del sentimiento que les produce el egoísmo, la ira, la falta de perdón, si ustedes no creen lo que yo les estoy hablando aquí, en este nivel, cuando les hable de las celestiales, ¿cómo me van a creer si no hay espíritu? Porque tiene que haber un despertar. Y resistentes, y me cansé de resistir. Y sentí que me tiraron una vez. ¿Sabe cómo me sentía? Se lo comenté a una hermana aquí. Como cuando doña Florinda sacudía las alfombras. Le daba con un palo para sacudirle toda la basura. Así. Sentí que me tiraron una vez y otra vez. Y me rompía y otra vez. Y era como una paliza diaria. Y leía la palabra y era como si nada. Pero leía la palabra y me levantaba en las madrugadas y el Señor me levantaba. Y era difícil. Pero el Señor tiene su propósito y gloria a Dios que Él tiene su propósito. Ahora, ¿cuál es la reacción de nosotros al tener los sentimientos antiguos o los pensamientos cuando vienen? Porque nosotros sobre eso no tenemos control. El único control que tenemos sobre eso es que cuando viene, produce, y esto me encanta, porque estamos llenos de alegría, porque Jesús está con nosotros, porque Él ha puesto su espíritu, pero también dice la palabra que Dios busca que tengamos un tipo de tristeza. Él anhela que tengamos un tipo de tristeza. O sea que estar tristes no es malo. No es lo mismo que estar deprimido. Ni me tiro del 6º piso porque mi vida no vale nada. Pero busca un tipo de tristeza. ¿Y cuál es? En 2 Corintios 7:10. Y voy a leerle 2 versiones que me parecieron muy completas. Pues esta es la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El ser espiritual que Dios ha puesto en nosotros es mucho más que lo que somos ahora.
el ser espiritual es el único que ve y reconoce a Jesús. El ser espiritual es el único que sabe la figura, sabe de qué color son los ojos, sabe cuál es el estado del Señor, su sustancia, la propia vida que hay encerrada en Él, que está adherida a Él. Y luego hay una traducción que encontré que se llama Palabra de Dios para todos. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y cuando leía esto, pensaba cómo nos cambia el corazón pasar por pruebas, cómo cambia la manera en que le pides al Señor, cómo cambia la oración y se vuelve todavía más íntima y más personal, más profunda, más necesitada, porque creemos que estamos para aguantar chaparrones y tormentas y gritos y sistemas del mundo. Lo único que produce el sistema del mundo es una opresión terrible y desligarse de ella no es posible con pastillas. No hay ibuprofeno que valga. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Ni ir a las maquinitas, ni volvernos a la lotería. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer. Porque lo que está almático en nosotros, lo que está profundamente en el corazón, solo lo puede solucionar Jesucristo. Porque Él es el que nos creó. Y ahora de lo invisible. Y ahora esto es activado en el cuerpo de Cristo, lo invisible de Él. Y a veces no creemos porque decimos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser lo invisible de Él en nosotros? ¿Cómo podemos ser y crear a través de lo que es invisible? Cuando yo estaba pequeña, quería casarme, quería tener una familia y quería tener una hija. Y ahora tengo un marido, tengo una familia y tengo una hija. ¿Existían antes cuando yo era pequeña? No. Pero yo lo sembré porque todo el tiempo lo decía. Y es increíble cómo suceden las cosas. Hay cosas que nacen del corazón y no les hacemos caso porque creemos que tenemos que corra para el trabajo, corra al colegio, corra que se le va el bus, corra que tiene que hacer la comida, levántese temprano. ¿Sabe? Estamos perdiendo el hilo de la creación en nosotros. El hilo del principio lo estamos perdiendo. Caminar paralelamente a Cristo es una cuestión de mucha fuerza. No porque Él vaya más rápido, es porque vamos en una dirección contraria. Y todo este tiempo el Señor me hablaba de los sentimientos que hay en el corazón que no se dicen, que la gente no lo habla, que la gente no lo confiesa y que la gente hace de menos para no tener que exponerlos a la luz. Porque todo el que cree en Jesús viene a su luz para que todas las obras que hay en su vida se expongan. Entonces, todo el dolor almático, todo el dolor, porque nosotros, todos los que estamos aquí hemos sido muy golpeados, bastante. Y ahora sabemos que esos golpes dolían muchísimo porque ahora nos duele de verdad el corazón. Ahora reconocemos de que todo eso se hubiera evitado si desde el principio reconocemos simplemente que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay tarea ni obra, solamente es reconocerlo y ya está. En Juan 17:9, el Señor dice, mi oración no es por el mundo. Él dice, yo no oro por el mundo. Y es que es increíble, el Señor es tan maravilloso. El mundo está creado y todo lo que hay en él le pertenece al Señor. Puede que aquí rija un sistema diferente y puede que aquí el sistema sea
Simplemente que el que es rico y el que es pobre, el que está enfermo y el que no, no. El sistema que te dicta cómo tienes que vivir, de dónde tienes que ser, del egoísmo y de la ira y de la contienda. Todo ese sistema es completamente contrario al Señor. ¿Cuál es el sistema del Padre? El Padre nos creó para habitar en armonía. Nos creó como una familia y recupera todo lo que se perdió. Pero si mis sentimientos están ligados aquí, porque no puedo, porque no le entrego mi vida, porque yo no le pido al Señor que me sane, porque si me sana, voy a tener la necesidad de compartir con mis hermanos, de ir a la iglesia, de congregarme. Y me di cuenta que el precio más alto que el ser humano no quiere pagar es asistir y servir. Y eso no me parece un precio tan alto. Tiene sus complicaciones, pero no es un precio tan alto. Asistir y servir. Y dejarse transformar. Nadie quiere hacerlo. Ni yo quiero ser expuesta. Pero, ¿y qué hacemos? El Señor lo llena todo. Él dice que el Señor preparó todo desde el principio y Él culminó su obra. Al séptimo día Él descansó. Él dijo, yo ya terminé lo que tenía que hacer. Nos creó espiritualmente. Y Cristo vino y dijo, consumado es, mi parte también la hice. Y la mía, y empecé a preguntarme, ¿y la mía? ¿Y la mía? ¿Y mi parte? ¿Y lo que yo tengo que hacer? Y las mañanas que le he negado al Señor y los días y las horas, ¿dónde están? Casi me muero. ¿Y qué? Cuando me muera el Señor va a decir, ella es mía. Y aún de la muerte me va a rescatar. Lo cantamos aquí. Él lo quebrantó, el poder de la muerte en nosotros. Y que tenga que pasar toda esa situación. Mire, cuando estamos bien, es muy fácil ser fuertes. Cuando estamos, aleluya, es fácil decir que creo en el Señor. Y es fácil decir que estamos firmes. Y es fácil decir que no le vamos a fallar. Y le aseguro que lo que salió de mi boca en ese tiempo no fueron aleluyas, ni estoy firme. Le pregunté muchas veces al Señor, y a veces con arrepentimiento y otras veces con enfado. Pero el Señor lo tenía todo preparado para estar a nuestro lado, para salvarnos de toda esta situación y demostrarnos que Él todavía sigue operando en nosotros. Volvemos a lo de Juan 17:9. Mi oración, Él no ora por el mundo, Él ora por nosotros, pero el interés de Jesucristo es este conocimiento espiritual, lo que hay dentro de nosotros. Pero para eso se necesita enfrentarnos a lo que nos duele, a lo que nos han hecho, a pedir perdón. Yo creo que el pedir perdón es lo que más me hizo avanzar en mi tiempo. Porque lo primero que hice cuando salí de la iglesia, cuando recibí a Jesús, es hablar con la gente con la que yo tenía en mi corazón y pedirles perdón. Que yo no quería. Desde el día 1 dije, esto no quiero, esto no es mío, yo no lo quiero y me deshago de él. Porque eso es un trabajo nuestro y hablamos del perdón y la gente no sabe perdonar, no sabe pedir perdón. ¿Por qué? Porque cree que lo que le hicieron es una razón suficiente para no perdonar, que ese es el peor sufrimiento que tuvo y no puede perdonar. Y vive negando la verdad todo el tiempo, vive en esa falta de perdón constante con el uno, con el otro. ¿Qué sentido tiene esto? Y un día, sin más, pides perdón y de repente es como ¡fua!
Y piensas, y todo el tiempo me negué a esto. El Señor es impresionante, o sea, a Él está interesado en nosotros, pero más interesado está en que el espíritu de nosotros se despierte, porque yo quiero oír la voz del Señor. La palabra dice que a Él nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Y eso es todavía lo mejor. Lo mejor, en 2 Corintios 4:18 dice, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. ¿Y qué preocupación puede ser esa? ¿Qué preocupación puede haber en ocuparnos en lo que hay en el cielo? Si allí no hay preocupación. O sea que el Señor nos manda a que nosotros nos preocupemos en conocer qué es lo que está escrito, qué es lo que está escondido, qué es lo que Él me puede dar. Hace un tiempo tomé una decisión, dije, no, y esto le aseguro que me ha bendecido muchísimo y no me canso de repetirlo. Me cansé de oír todo lo que dice el YouTube, todo lo que dicen las redes sociales, todo lo que dice la tele, todo lo que dicen los pastores, los predicadores, bueno, todo. Y cerré mi teléfono y dije, no más. Voy a oír lo que se dice en mi iglesia por la boca del pastor y voy a leer la palabra. Y si es verdad que el Señor se comunica, que se comunique conmigo, porque yo quiero estar comunicada con Él. Porque Él lo dice en su palabra, que Él no rechaza a ninguno que venga. Y que al contrario, viene con el Padre a hacer morada en uno. Pero todo esto proviene de un despertar, de una sanidad en el alma, de un clamor por algo diferente, por algo que aunque tengamos temor, es más grande que el propio temor que tenemos. Algo que se despierta y anhela de verdad conocer el Creador. Y si Él nos creó desde el principio a su imagen y a su semejanza, es como sacar de Él una parte y ponerla aquí. Y te crea con una figura igual. Nuestro espíritu tiene que ser igual, ahora en apariencia tiene que ser igual. Porque nos creó así. Y entonces, todo lo que el Señor tiene, dice que el Espíritu lo da sin medida. Y oramos por los milagros, y a mí esto me gusta mucho, porque haya milagros, porque se paguen las deudas, porque se sanen, se produzca la multitud, se produzca que las puertas se abran, que se llene, que todo el mundo conozca a Jesús. Pero lo que hay dentro de nosotros, que sigue teniendo influencia y que cambia cuando viene a nuestra vida y nos causa tristeza porque decimos, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy con ella y siento que no? Y siento, y siento, y siento. Y todo el tiempo pensamos que es porque siento, porque siento. Errado está el pensamiento. Porque no es por sentimiento, es por fe, que dice la palabra, es por la fe, que fueron justificados por la fe. Y en Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Bien. ¿Qué es lo que no podemos ver? ¿Qué es lo que no podemos ver? No solamente, o sea, ¿qué es lo que no podemos ver? Cada uno debe
puede tener algo que no puede ver? Y nos cerramos a la banda de que solo Dios crea. Mire, Él ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros para que empecemos a tener fe que crea. Fe que crea. Pero fe no de pensar que a lo mejor Él puede hacer un milagro. Una fe que crea. Y el Señor está lleno de tanta sanidad que Él puede crear de la misma sanidad. Así como nos creó a nosotros. Y eso tiene que fluir cuando nuestra alma está calmadita y quieta y ceñida y clamando junto con nosotros, porque el alma, o sea, ella tiene que clamar con nosotros. Tiene que haber allí un dolor de ella diciendo, yo también necesito lo que está experimentando. También tengo que adherirme a esto y clamar, porque yo necesito. ¿Por qué? Porque es un gusto estar en la presencia del Señor. Experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios es toda su bondad, es todo su amor, es todo lo que nosotros sentimos y experimentamos. Es como vemos a Jesús en la oración. Es como esta mañana me di cuenta que adorar, que orar, que levantarme en la madrugada no es solamente para orar o luchar. Es para contemplar el rostro del Señor. Para contemplar. ¿Y en dónde está? Y mire, el Señor nos hizo de lo invisible, de lo que no se ve. Así que lo que no se ve, ¿dónde está? En el corazón. Y entonces, si el Señor habita en nuestro corazón y lo que no se ve está ahí, allí nos encontramos con Él. Pero de ahí hay que sacar lo que queremos ver. Y no podemos estar contradiciendo todo el tiempo todo lo que dice la palabra que puede hacer en nuestra vida. Los trabajos son importantes, la familia es importante, crecer es importante, servirle comida a nuestra familia es importante, traer la comida a la casa, el sustento es importante. Pero si lo más importante lo hacemos, que es volver de nuevo a buscar al Señor, volver de nuevo a empezar. ¿Y qué importa si empieza 5 o 6 veces? El alfarero lo tira, se rompe y vuelve a empezar. Quiebra la vasija y vuelve a empezar. Y sigue hasta que lo perfecciona. ¿Y qué importa si tienes que empezar 5 y 6 veces? Tuve que volver a empezar otra vez. ¿Y qué? El día de hoy me asegura el día de hoy. Yo no puedo pensar y pretender que lo que yo viva hoy asegura mi mañana. Porque la palabra de Dios se renueva cada mañana, es nueva. Así que mañana ya dirá el Señor sobre mí. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa la crítica? Y estamos tan sujetos a esto yo misma. Yo misma no quiero ser expuesta ante nadie. Pero algunas veces el Señor pone tantas cosas y Él nos enseña y yo solo quiero tener fe. Solo quiero aprender a creer, solo quiero ser obediente, solo quiero vivir el modelo de vida que Él ha dicho que tenemos que vivir. Un modelo sano, un modelo de fe, un modelo de alegría, un modelo de no estar preocupados por lo que no interesa. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es que es increíble, o sea, nada ha venido de cosas visibles. Ni las sillas estas vinieron de las cosas visibles. Alguien lo pensó y lo hizo. Tan simple como eso. A veces las enseñanzas de la Biblia son tan básicas. Todo fue hecho de lo invisible. Todo lo que el Señor dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
muchos sitios a donde ir a encontrar la salvación, a encontrar perdón, a encontrar sanidad, a encontrar. Porque si Él tiene muchas habitaciones a donde ir, en cada una de ellas hay algo para nosotros. No para que cada uno de nosotros vivamos separado del otro. Es para ir a recoger algo que es nuestro, que nos pertenece. La gente no quiere oír hablar de los sentimientos, ni de la fidelidad, ni del amor, ni del perdón. Y todo eso es, ay, eso es muy cursi, ¿por qué no? Porque es el tiempo que todo el mundo se besa y se abraza en la tele. La gente no, todo el mundo busca amor, pero nadie acepta que lo necesita. O sea, es una controversia constante acerca de todo, que cansado es. En Juan 1:18 dice que el Señor nadie le ha visto jamás. Y el ser interior de nosotros sí ha visto a Jesús. Nosotros físicamente puede que no lo hayamos visto todavía, porque el Señor se le apareció a ellos después de haber resucitado. Mire, pensar e indagar acerca de lo que nuestro ser interior, habiendo sido resucitado, puede ver en lo interior, desligar lo que conocemos y meternos en la oración, en lo profundo de nosotros, para poder mirar a Jesús, para poder mirar el Padre, para mirar su Espíritu, para poder ver cómo ha sido creado, para poder ver de dónde empezó, para poder ver lo que Él quiere, lo que Él anhela, que lo único que le importa somos nosotros. Lo único que le importa somos nosotros, no hay nada más. Y estamos preocupados por tantas cosas. Hasta nos duele la columna de la preocupación que tenemos. Produce enfermedades y me levanto hipocondriaco todos los días. No. Si pensáramos un poco más en Dios, así como pienso, a veces nos sentamos a pensar tonterías y la mente vuela. Si te sientas a pensar en Dios, Él pone esos pensamientos, te hace ver claramente que Él nos ha dado poder para hacer lo que nos dé la gana. Él nos ha dado poder para que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, desarrollemos nuestra vida espiritual, crezcamos sanos espiritualmente, reconozcamos la voz de nuestro pastor, reconozcamos la voz y la dirección del que nos salvó. No hay, no sé, la gente se llena de 8,000 historias y de cosas y de retos y de, ¿para qué? Todo está aquí y es fácil. Y no lo entienden. No lo entienden y no entiendo lo que dice, pero no entienden lo que dice la palabra porque no quieren arrepentirse, porque no quieren perdonar, no quieren ser perdonados porque su razón es suficiente para decir no. No, yo leo la palabra, pero es que eso a la gente la vuelve loca, es normal. Si esto te pone en evidencia todo el tiempo, pone en evidencia los sentimientos, los pensamientos, las aberraciones, todo lo pone en evidencia. Cuando lees esto es como si te estuviesen mostrando la verdadera cara que tienes, sin apariencia. ¿Quién quiere hacer eso? Pero ahí está la sanidad. Ahí, en esa luz que arroja el Señor en la palabra, cuando te dice, eres egoísta, idólatra, fornicador. ¿Y cuál es el problema? Lo soy. Y la gente, no, yo no lo soy. Yo le pido perdón a Jesús, pero en esta área no me tiene que perdonar porque ahí no. Y también le ponen pautas a la palabra sobre que entonces leen el mismo salmo 400,000 veces y ya. Y el resto de la palabra, eso es simplemente comerse una tarta en un trozo muy, muy, muy pequeño. Interactuar con Dios. Interactuar con Dios. A mí me encanta interactuar con Dios porque la palabra dice que, en Juan 17:14, mire, nuestro espíritu no está separado de Cristo. Yo no tengo un espíritu alejado de Él.
le pertenece a Él porque Él lo puso en mí. Por consiguiente, Él es el único que tiene poder sobre el espíritu. Él es el único que tiene poder sobre la vida del espíritu. La palabra dice, y el mundo los odia, todo el sistema que hay operando en lo espiritual, contrario al plan de Dios, aborrece lo que hay en nosotros. Todo el sistema nos quiere vomitar todo el tiempo, porque ya no operamos en ese sistema. ¿En cuál? El chisme, la avaricia, el egoísmo, la crítica, todas esas cosas que oscurecen las personas. ¿Sabe? Que cambian el rostro. Por eso la palabra dice que su semblante testifica contra ellos. Su semblante testifica contra ellos. ¿Cuál es el semblante que el Padre le gusta? El de Jesús. ¿Y cuál es el semblante que Jesús, cuando viene la presencia de su Espíritu, nos deja en nosotros? El de Jesús. El semblante de Jesús. Entonces, mi semblante testifica por mí. Cuando yo estoy en oración, mi semblante cambia. Y ese semblante testifica a los pies del Padre. ¿Quién soy yo? ¿Y qué importa? La acusación. Mire, la acusación está todo el tiempo. Después de que salgamos de aquí, te vas a sentir acusada. Después de que salgamos de aquí, van a venir 401,000 pensamientos acerca de lo que estamos hablando aquí. Pero usted tiene que saber en dónde fue creada usted. En dónde tiene el corazón. En dónde nació usted. Porque nosotros, según Jesús, no somos del mundo. Nosotros nacimos por voluntad divina, no por la voluntad de los hombres. Ningún hombre, y esto me encanta, ningún hombre, ninguna secta, ninguna religión, ningún ídolo puede hacer nacer una persona. Nadie ha podido hacer nacer una persona espiritual. Y cuando la palabra dice nació por la voluntad de Dios, es porque vino un arrepentimiento y aceptaste ese arrepentimiento, aceptaste el toque del Señor, y aunque te sentiste mal, porque lo primero que se siente cuando el Espíritu viene sobre nosotros es, te sientes fatal, porque sabes que te equivocaste, pero el Señor no añade ninguna tristeza. Tú, tu ser, el ser del sistema se siente mal, pero el Espíritu que Él nos da es de gozo, de alegría, de paz. Toda la palabra, toda la Biblia, todo lo que la Biblia habla es espiritual. Y aquí tiene que haber mucha tela de donde cortar. Tienen que haber cosas espirituales en las que podamos meternos, en las que podamos operar. Yo espero que los dones de este tipo de operación sean sobre la iglesia. No podemos estar solo en lo carnal. Tiene que haber un rompimiento de nacimientos verdaderos. Porque el nacimiento es lo único que provoca avivamiento. No hay otra manera. Y el Señor, cuando hace nacer del Espíritu, por su voluntad, es que es increíble, por la voluntad de Él, del que todo mundo cree que, de Él, de lo más, por la voluntad de Él. Entonces, cuando yo reconocí que mi sitio, después de haber estado mal, volví a ese sitio que yo conocía de antes, que estaba tan vacío, cuando reconocí que estaba ahí y que ese no era mi sitio, empecé a recordar la palabra que el Señor me había dado. ¿Y sabe qué fue eso?
como empezar a coger una soga. Yo seguía en el mismo sitio, pero yo sentía que salía y fue como si me tiraran, si me dieran cada vez más para coger. Yo estaba ahí, pero yo tenía soga que estaba agarrando hacia mí. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a recordar quién soy yo, porque es fácil. Olvidarnos es fácil. Tanta presión, tanta confusión, tanto dolor, tanto sentimiento, tanta frustración, todo lo que nos ha salido mal. Yo le decía al Señor, todo nos sale mal, todo está torcido, nada nos sale bien. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y sabes, esto no se resuelve con llamar y pedir oración. El pastor estaba con nosotros, los hermanos oraban. Esto no se resuelve por llamar y pedir. Puedes llamar y pedir oración, pero las cosas se resuelven como dice el Señor: cíñete los lomos y levántate. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Yo quise y dije, yo voy a tener fe. Y aunque no la tenga, el Señor la tiene por mí, porque Él ora por mí. Y no, o sea, mis prioridades cambiaron, sí, pero anulo todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y ya está. Y entonces poco a poco fui recuperando otra vez la certeza. Poco a poco fui recuperando otra vez el volver a leer, el sentir amor, el detenerme en las palabras, el que hayan ideas del Señor todo el tiempo. Y es increíble, solo tenemos que doblegarnos, que es lo que no queremos, doblegarnos. Y aquí estamos, dando testimonio de lo que el Señor hace y testificando de que la gloria de Él y su semblante está en nosotros y nosotros podemos recordar. Recuérdele a todo lo que es un enemigo suyo, ¿quién es usted? Recuérdeselo. Y otra vez empiece a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana a levantarse a orar. Otra vez empiécelo, porque el Señor no ha dicho, bueno, este no, este sí, este no. El Señor dijo, todos los que me diste, todos le pertenecen a Él. Así que anímense. Y mire, si se siente tristeza, mientras sea bajo la voluntad del Señor, mientras sea para que usted reconozca qué debilidad tiene. ¿Y qué? El Señor un día me dijo, pero es que todo lo que me estás diciendo lo tienes tú. Todo de lo que te estás quejando es porque lo tienes tú. ¿Cómo lloré ese día? Porque era verdad. Arrogante y odiosa y egoísta y orgullosa. Y es verdad. ¿Y qué le tuve que decir al Señor? Tienes razón. Y yo no puedo cambiar. Pero el Espíritu de Dios que está en mí es el que me da la gracia para poderlo hacer. Amén. Vamos a dar un aplauso y nos despedimos de toda linda gente allí en Facebook, en YouTube. Muy bien, damos un aplauso fuerte, por favor.